Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos. Yo en realidad, más que hablar de cifras, le voy a contar un poquito lo que es el concepto de la oncología y del cáncer, ¿no es cierto? Porque bueno, cuando uno conoce las cosas, después le tiene menos miedo. Como decía José Luis en la última parte de su exposición, el cáncer es una enfermedad, y hoy se dice una enfermedad tabú, ¿no es cierto? Se llama la enfermedad de la mala palabra, y para muchas cuestiones es como vergonzante decir que tiene cáncer. Pero bueno, en principio, ¿qué es el cáncer? Es un grupo de células que tenemos todos y que empiezan a crecer en forma desordenada, ¿no es cierto? Porque nuestro cuerpo está siempre cambiando. Para que tengan una idea, las células que nosotros tenemos en la boca, en el lapso de una semana se renuevan totalmente. Y siempre la vemos igual. ¿Por qué? Porque está todo regulado por la naturaleza, tragamos las células muertas y no pasa nada. Bueno, con el cáncer no es así. Es un grupo de células que se empiezan a ser independientes, ¿no es cierto?, de los controles de nuestro organismo y empiezan a crecer en forma desordenada. Primero en el propio lugar donde nacería el cáncer, por ejemplo el pulmón o el colon. Y después van a hacer lo que se llama metástasis, o sea, invaden a través de la sangre o a través de los ganglios linfáticos a otros órganos o tejidos. Por ejemplo, un cáncer que nació en la próstata, pero que invade a los huesos, que hace lo que se llama una metástasis ósea, que es lo que le dice el médico: usted tiene los huesos tomados, es la famosa frase, ¿no es cierto? Quiere decir que ese tumor se escapó del sitio local y fue a invadir otro sitio ajeno, en este caso los huesos. Esta enfermedad se conoce en realidad desde hace mucho tiempo. Hay papiros egipcios de 5.000 años de antigüedad que ya describen lo que es el cáncer. Incluso uno de los padres de la medicina, Hipócrates, describe muy bien el cuadro de la leucemia aguda, que es un cáncer de la sangre de los chicos, y le llama la fiebre blanca, que es mortal. Porque los chicos se presentan con fiebre, se ponen anémicos, tienen un colorcito blanco, y bueno, en un caso agudo pueden lamentablemente ir al deceso. Sobre todo en aquellos tiempos, no ahora, ¿no es cierto? Pero se conoce desde hace mucho tiempo. A partir del siglo XVIII, XIX, cuando empiezan a producirse los estudios de anatomía y la medicina empieza a pasar a las universidades, se conoce un poco más de esto. Hasta que llegamos a este siglo XX, con la cuestión del famoso ADN y del genoma humano, donde tratamos de conocer hasta el secreto más íntimo de lo que es la célula y de lo que es el cáncer, porque dijimos que no es ni más ni menos que un grupo de células enfermas. Para que tengan una idea, en Estados Unidos, que es un país que tiene un instituto del cáncer serio de muchos años, la muerte por cáncer son aproximadamente 600.000 casos por año. Y los enfermos por cáncer son de 1,5 millones. En nuestro país, hasta ahora, lamentablemente, no hay estadísticas nacionales que sean confiables. Ustedes habrán visto por los medios que fue recién, y yo tuve la oportunidad de asistir a la reunión inaugural del Instituto Nacional del Cáncer, que fue el año 2010, y recién ahora se está tratando de recabar datos para saber cuál es la realidad de nuestro país. Pero las estadísticas, para que sean valideras, tienen que tener un promedio de 5 a 10 años para poder decir realmente cuál es nuestra situación en Argentina. Sí hubo hace tiempo un registro provincial del cáncer, ¿no es cierto?, que tenía su cabecera en la ciudad de La Plata. Y de la información que recogió, lo que sabemos en nuestra provincia, que el cáncer más frecuente, tanto en hombres como en mujeres, es el cáncer de colon, primero, y luego el cáncer de pulmón. Y así como son frecuentes, son también la primera causa de muerte por cáncer para ambos sexos, el cáncer de colon y el cáncer de pulmón. Esto cambia cuando separamos a la población entre hombres y mujeres. Entre hombres, sí, primero el cáncer de colon, está bien, pero también está el cáncer de próstata y el de pulmón. Y en la mujer, el cáncer de colon, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, que cada vez es más frecuente en la mujer, y el cáncer de cuello de útero, que es una patología, una enfermedad que nosotros llamamos que es marcadora de subdesarrollo, que en otras partes del mundo es difícil verlo. Se ven poblaciones con necesidades básicas insatisfechas, como puede ser el África o la India o las mismas Filipinas. Pero en Estados Unidos o en Europa, una mujer que tenga cáncer de cuello de útero es muy infrecuente. Ahora bien, tenemos la definición, tenemos las frecuencias, pero también, como decía José Luis, hay acciones que se pueden tomar. ¿Qué acciones? Bueno, si yo sé que el cáncer de colon es uno de los cánceres más frecuentes,
Hay métodos, como por ejemplo hacer un simple análisis de materia fecal para detectar si hay o no hay sangre, y en base a ese resultado tener que estudiar o no al paciente, que son fáciles de hacer y con un costo muy bajo. O también, si bien es un estudio un poquito más complejo e invasivo, es más confiable hacer a partir de los 50 años una videocolonoscopía, que hoy por hoy, con los adelantos que hay, es un estudio muy sobrellevadero. Para el cáncer de mama, fundamental es educar a la mujer en el autoexamen mamario, que se lo haga todos los meses, conociendo su propia glándula, porque la mujer en realidad va a ser la primera que va a ver si hay o no algún bultito, si apareció un bultito en la glándula o en la axila, y luego la mamografía, que hoy por hoy también se complementa junto con la ecografía mamaria. Y para el cáncer de cuello de útero, como decía Tita Mediolo, Papa Nicolau, que eso es fundamental, ¿no es cierto? Porque en todos estos tumores que yo les mencioné podemos detectar el cáncer antes de que sea una enfermedad invasiva, con la cual con una pequeña cirugía lo podamos curar. O bien detectar situaciones que son precancerígenas, como hablaba José Luis del adenoma de colon, que es una masa de tejido que se llama adenoma túbulo velloso, que no es cáncer, pero que yo sé que si lo dejo crecer libremente en 10 años me va a hacer un cáncer. Ahora, con una colonoscopía yo lo saco con el aparatito y me curo. Y son acciones dentro de todo sencillas. No tenemos por qué llegar a tener una paciente con cáncer de mama que tenga metástasis hepáticas, óseas, en el pulmón, etc. O sea, nosotros nunca tenemos que ver el final de la historia. Sobre todo estos tumores que son tan frecuentes. Dejar de fumar también es muy importante. Y muchos discuten si va o no vale hacer una plaquita de tórax una vez por año. Bueno, los americanos lo hacen, por ejemplo. Bueno, con respecto al abordaje terapéutico, sí. La cirugía hoy por hoy es la conducta médica más certera para curar el cáncer. Y en esto se caminó muchísimo. La primera cirugía de cáncer de mama la escribió un cirujano brasileño, el doctor Prudente. No los quiero asustar, pero sacaba la glándula mamaria, sacaba también los músculos y sacaba el brazo. Esas fueron las primeras cirugías del cáncer de mama. Después vino un médico americano, el doctor Halstead, que en los años 30 le dejó el brazo a la paciente, pero le sacó los ganglios y el músculo pectoral. Y últimamente hay un doctor italiano, el doctor Umberto Veronesi, que desde los años 70 preconiza la cirugía conservadora, en la cual se saca solamente el cuadrante que está enfermo. Y se estudian los ganglios para saber si hay que sacarlos todos o no. Es una técnica que se llama el ganglio centinela. Que eso, hoy por hoy, en cualquier hospital de nuestra provincia, tanto público como privado, tiene que ser algo habitual, algo estándar. ¿No es cierto? No tenemos por qué ver más aquellas resecciones ganglionares que a lo mejor no tenían ningún sentido. Luego de la cirugía, otra arma terapéutica es también la radioterapia, es decir, tratar el tumor o lo que quedó del tumor o donde estaba el tumor con radiaciones, que también es algo viejito, ¿no es cierto? Porque desde que se descubrió el radium y los rayos X, que fue la segunda mitad del siglo XIX, hasta 1910 más o menos, ya en 1910-1920 se hacían los primeros tratamientos de cáncer de piel exponiendo al paciente a radiación. Y hasta los años 60 fue así, se exponía el paciente a una pastilla de cobalto. Hoy por hoy también hay técnicas muy modernas con aceleradores lineales que permiten dirigir la radiación hacia el tumor, medir la cantidad de radiación que se va a dar y proteger a los órganos que están cercanos a ese tumor o a ese lugar donde estaba el tumor para no dañarlos, que son las llamadas técnicas de radioterapia tridimensional. O sea, se avanzó muchísimo, ¿no es cierto? Hay mejor cirugía, hay mejor radioterapia y también hay mejor quimioterapia, ¿no es cierto? Indudablemente desde los años 40, más o menos, que fue cuando se vio las mostazas nitrogenadas que producían remisiones parciales de un cáncer de la sangre que se llama las leucemias, hasta ahora también se avanzó mucho. Obviamente nosotros usamos la quimioterapia vieja, ¿no es cierto? Y el paciente se puede quedar pelado y puede tener vómitos o diarrea, pero son efectos mucho más controlados que hace 10 o 20 años atrás. Y además también disponemos de nuevas modalidades que son vacunas,
¿no es cierto?, que se llaman anticuerpos, que nos ayudan muchísimo enfrentando esta enfermedad para tener un mejor tratamiento con una mejor respuesta para el paciente, que en algunos casos cambió en forma espectacular. Yo he visto un tratamiento de cáncer de riñón cuando yo comencé la residencia con interferón, que es una especie de vacuna, a un tratamiento de ahora, y el paciente vive mucho mejor, más tiempo y con menos efectos. Y cada día se avanza más en esto. En cada congreso que damos nos presentan algo nuevo. Obviamente, el gran juez de esto es el tiempo. El tiempo nos termina diciendo realmente cuán útil nos fue o no. Pero digamos que dentro de la medicina es una especialidad que hoy por hoy está pujante con esto, ¿no es cierto? Junto con los avances de la biología molecular, con el tema del genoma, ¿no es cierto?, que hacen que ya el cáncer no tenga un diagnóstico de muerte, sino que lo llevemos a una enfermedad crónica, ¿no es cierto? El paciente, en vez de tomar la pastilla para la presión o para la diabetes, bueno, tendrá que hacerse quimioterapia.